Ezequiel 37, verso 1 al 10. ¿Ya lo encontró? Bueno, vamos a dar lectura a este pasaje y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es palabra del Señor. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por la porción de tu palabra que podemos leer en esta mañana. Señor, es tu palabra, no es palabra de hombre, no es palabra humana. Es tu palabra la que ha sido leída y la que será predicada en esta mañana. Jehová Dios de los ejércitos, a usted oramos en el nombre de Jesús y te rogamos que a través de esta palabra los corazones sean conmovidos y tu voz pueda ser oída en lo profundo de nuestro ser por tu palabra en esta mañana. Glorifícate, Señor, en este lugar. Glorifícate, Señor, en cada hogar. Glorifícate en las familias, en las vidas. Glorifícate con poder, aleluya, y unción de lo alto en la vida de quien nos pueda oír mientras tu nombre es levantado, mientras tu palabra es exhortada. Y Señor, atamos al demonio, atamos a Satanás el diablo, toda obra de las tinieblas. Atamos todo principado de Satanás, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo obstáculo, Señor, que se levante para que no podamos recibir tu bendición, lo echamos fuera, Señor, de nuestra vida, de este lugar, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición para nuestra vida, por tu palabra, y que todo sea para la gloria de tu nombre. Amén. Santo es el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo esta palabra? ¿Qué está haciendo esta palabra que leemos en esta mañana, Ezequiel 37? Amén. Que le hemos denominado huesos secos.
huesos secos. Ezequiel 37, verso 1 en adelante. ¿Qué es lo que está haciendo este texto? Lo primero que nos muestra este texto es el estado del hombre que no tiene a Jesús en su corazón. El hombre y la persona que no ha conocido y que no se le ha revelado a nuestro Señor Jesucristo como el único Dios y Salvador de sus vidas, porque aquí hay algo importante. Usted puede haber oído de Dios, pero una cosa muy distinta es que Jesucristo se le revele a su corazón. Y lo que está mostrando Ezequiel 37 es el estado de las personas a quienes aún no se le ha revelado el Salvador, Cristo Jesús, en sus vidas. ¿Y cómo están las personas que no se le han revelado Cristo Jesús en sus vidas? Están muertos, son huesos secos, no tienen vida, no pueden hacer absolutamente nada porque no han conocido al Señor. Ahora, esa era la condición de muchos antes de venir a Jesús. Era la condición de muchos de nosotros antes de venir al Señor. Estábamos secos, estábamos sin vida, no teníamos esperanza, estábamos destinados a la muerte eterna. Aleluya. Por eso no debes olvidarte de dónde Dios te sacó y lo que Dios ha hecho en nosotros. Estábamos desterrados de la vida eterna. Estábamos iguales y peor que el relato que este texto de Ezequiel 37 nos da de los huesos secos. Todos nosotros, antes de venir a Jesús, estábamos así, y quienes no han venido a Cristo y a quienes todavía no se les revela el Señor, están en esta condición. Bendito es el nombre del Señor. No hay vida en ellos, no hay un deseo de algo más, no quieren, aleluya, acercarse al Señor, no pueden creer y entender la vida eterna que Cristo Jesús ha ofrecido por medio de su palabra. Entonces nosotros estábamos así antes de venir al Señor y no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito es el nombre del Señor. En Isaías capítulo 51, versículo 1 hay un texto importante. Dice: oídme, los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Estábamos muertos en pecado, y por misericordia del Señor, así como el profeta profetizó sobre este valle de huesos secos, por misericordia del Señor una palabra profética llegó a nuestra vida y algo comenzó a transformarse en muchos de ustedes y en muchos de nosotros. Pero no podemos olvidarnos de dónde Dios nos rescató. ¿Cómo era tu vida antes de venir al Señor? ¿Cómo era mi vida antes de venir por misericordia a los pies de Jesucristo? ¿Cómo andábamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo hablábamos? No podemos olvidar, no te olvides de dónde Dios te sacó. Estábamos muertos en pecado. Ahora, el Espíritu Santo siempre ha movido al hombre que quiere obedecer a la palabra de Dios y le mostrará, aleluya, la necesidad que hay a su alrededor. Lo que Ezequiel quizás anhelaba en su corazón, en lo profundo de su ser, era que muchas personas salieran del estado, aleluya, en el que se encontraban. Hermano, creo que muchos hoy día tienen el mismo espíritu que el profeta tenía y que anhelan, aleluya, que otros que no conocen el Evangelio conozcan a Jesús. Ahora mismo tal vez tú me escuchas en tu casa y eres el único creyente en toda tu familia. Quizás eres la única cristiana o el único cristiano en todo tu hogar, y tal vez estás con esta misma necesidad que estaba Ezequiel en su vida, de que otros, aleluya, pudiesen tener vida, que otros pudiesen ser vivificados por el Espíritu de Dios. Y quizás Dios en esta mañana quiere enseñarte algo importante. Ahora, entendemos entonces que siempre el Espíritu Santo de Dios va a mover a quienes quieren obedecer a la palabra de Dios y les va a mostrar la necesidad que hay a su alrededor. Hoy día, ¿cuántos, aleluya, a tu alrededor están muertos?
¿Cuántos a tu alrededor están en pecado? ¿Cuántos en tu propia familia están en pecado? Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos necesitan con urgencia la vida de Dios? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Dios nos está llamando, aleluya, a profetizar a esos huesos secos para que recobren vida. Dios nos está llamando a entregar una palabra de Dios a quienes todavía no han abierto la puerta de su corazón al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura dice que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Toda persona que no está cerca de Jesús está muerto espiritualmente, aunque vive y camina. Tú sales en la ciudad donde tú vives, sales en la región donde tú vives a caminar y te vas a dar cuenta que muchos caminan y viven, pero espiritualmente están muertos. Necesitan una palabra, necesitan que alguien les hable, que alguien les ministre, que alguien les aperciba del estado en el que están y lo que le va a pasar si no buscan a Cristo Jesús. Hoy muchos viven, pero espiritualmente están igual que estos huesos secos de Ezequiel 37. Lucas 15, verso 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo que Lucas está haciendo referencia es a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no había muerto, estaba con vida, pero increíblemente la condición de vida que tenía lo catalogaba como uno que vivía, pero espiritualmente que estaba muerto. No sé si me estás entendiendo. El hijo pródigo estaba lejos de Dios. El hijo pródigo estaba lejos del Padre. Vivía, pero estaba muerto. Respiraba, pero estaba muerto. Caminaba por la tierra, pero estaba perdido. Muchos hoy están en esa condición. Muchos hoy se están secando por dentro. No le encuentran sentido a su existencia. Hacen algo y siguen vacíos. Y Dios quiere usarle a usted para profetizar, para entregar, para exhortar una palabra de Dios a quienes hoy lo necesitan. ¿Vivirán estos huesos? Dice el punto 3 del texto que leíamos de Ezequiel. Hermanos, Dios conoce la necesidad de cada persona y su condición espiritual. Y el propósito de Dios es que cada persona que tiene una condición espiritual deteriorada pueda ser restaurada a una nueva vida. Dios conoce la situación de tu familiar. Dios conoce la condición de tu colega de trabajo que no conoce a Jesús. Dios conoce la condición de la mayoría de las personas de la ciudad en la que tú vives. Dios conoce la condición. ¿Y cómo Dios se le va a revelar? A través de la iglesia. Y usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Quien ha recibido a Jesús en su corazón es la iglesia. Y Dios quiere usarle a usted para llevar una palabra. Alguien dice: solo el predicador tiene que llevar la palabra, solo el pastor tiene que llevar la palabra, tiene que profetizar. No, la gran comisión ha sido encomendada a todos quienes forman parte de la iglesia de Jesucristo. Porque Dios conoce la condición de las personas que están cerca de nosotros. Santo es el nombre del Señor. Juan en el capítulo 5 dice, verso 24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida, y tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está diciendo claramente Juan 5:24 que quienes no tienen a Jesús viven, pero están muertos, pero quienes lo reciben en su corazón pasan de esa condición de muerte a una vida eterna en Cristo Jesús. Santo es el nombre del Señor.
Por eso siempre enseño que hay una diferencia en saber a conocer. Es distinto, es muy diferente. Juan enseña en los evangelios muy claramente, dice, a los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido al Señor? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Dice, se les ha dado autoridad, se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo le quiero decir que si usted no ha recibido a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida, aunque usted esté vivo, usted está muerto. Y para salir de esa condición necesita recibir la vida de Jesús, necesita recibir al Salvador. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo recibo al Señor? Simplemente reconociendo que le necesitas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Hermanos, Dios es un Dios de oportunidades, amigos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Pero ¿cómo yo recibo al Señor? ¿Cómo yo recibo a Jesús? Reconociendo que lo necesito, que mi vida no tiene sentido sin Él. Diciéndole con tus propias palabras, Jesús, te necesito. Jesús, transforma mi vida. Jesús, cámbiame. Jesús, hazme una nueva criatura. Jesús, te he fallado, perdóname. Jesús, lávame, límpiame de mis pecados. Jesús, dame una nueva oportunidad. Jesús, ten misericordia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, sálvame. Y ese Jesús traerá nueva vida sobre ti. Salvó al ladrón de la cruz, acuérdate. Agonizaba, moría. El ladrón de la cruz, sus últimos instantes de vida, moría, agonizaba por su pecado, por su condición. Pero aún respiraba, aún respiraba. Y ahí estaba crucificado el ladrón de la cruz al lado de Cristo Jesús. Uno de ellos dice que se burlaba del Señor, mas uno de los que estaba clavado y crucificado al lado de Cristo le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Ese acuérdate de mí era: Señor, no merezco tu misericordia, no merezco tu perdón, porque si estoy crucificado es porque he sido un pecador. Pero sé que eres grande en bondad y amor. Y cuando entres a tu reino, acuérdate de este pecador. El ladrón de la cruz le estaba diciendo: Jesús, estoy muriendo, pero en mi lecho de muerte clamo a ti. En mi lecho de agonía acudo a ti. Cuando el ladrón le dijo: acuérdate de mí, le estaba diciendo: Señor, me arrepiento. Me arrepiento porque aunque merezco lo que me está pasando, me arrepiento de lo que he hecho. Apiádate de mí. Ese día, la vida de Dios descendió sobre un hombre que se arrepintió, que pidió perdón. Alguien más me puede oír y puede decir: pastor, yo no estoy como el ladrón de la cruz, pero he hecho tantas cosas malas. ¿Quién no ha hecho cosas malas? Gracias a Dios que Dios nos ha rescatado del mundo, pero todos en algún momento hemos hecho cosas malas porque no conocíamos a Dios, estábamos ciegos, cegados. Pero alguien me oye y dice: yo he hecho muchas cosas malas, no creo que merezca el perdón de Dios. ¿Sabes? La mujer adúltera tampoco merecía el perdón de Dios, porque según la ley de Moisés merecía morir lapidada. Mas Jesús dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra.
Nadie se atrevió a lanzar una piedra contra ella porque todos habían fallado en menor o mayor grado de su existencia, se habían equivocado. Nadie se consideró lo suficientemente santo para lanzar una piedra, así que se fueron. Jesús le dice a la mujer: yo no te condeno. No te condeno por tu vida pasada. Has vivido una vida pasada mala, has vivido una vida pasada horrible. Has pecado y te has levantado y has pecado y te has vuelto a levantar y has pecado. Has vivido de maldad en maldad. Jesús le dice: yo no te condeno, pero te doy un consejo. Vete, pero no sigas pecando. ¿Sabe por qué Jesús le dice no sigas pecando? No porque Dios no la pudiese perdonar de nuevo, sino porque en ese ir y venir es posible que no tengas oportunidad de arrepentirte. ¿Me estás entendiendo? Entonces recibir a Jesús es distinto a saber de nombre que hay un Dios. Jesús se lo enseña y lo cita en Juan cuando se lo dice a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario que nazcas de agua y de espíritu. Aleluya. De agua y de espíritu. Es necesario que tengas un nuevo nacimiento. Nicodemo, confundido, le dice: Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre? ¿Cómo yo, si ya nací una vez, tengo que nacer de nuevo? Jesús le dice: no te hablo de ese nacimiento terrenal. Hablo de un nuevo nacimiento, de un nuevo génesis, de una nueva conversión interior. Te hablo de recibir verdaderamente a Jesús en tu corazón. No recibir una religión, no recibir un nombre. Recibir al Salvador. Un nacimiento de nuevo. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Entonces Dios conoce la necesidad de las personas. Ahora en el cuarto punto de Ezequiel 37 hay una amonestación de parte de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel y le manda y le dice: profetiza a estos huesos. No una palabra humana, sino profetízales una palabra de Dios. Como dice Deuteronomio 4, verso 1 al 2. Santo es el Señor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis, aleluya, la tierra la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadirás a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordenó. Entonces hay una amonestación de parte de Dios para su iglesia, que su iglesia se disponga a profetizar, a ministrar, a exhortar una palabra, pero no una palabra de humana sabiduría, no una palabra humana a las personas, sino una palabra de Dios. Que usted le diga a la gente: hermano, amigo, persona, así dice el Señor, así dice la Escritura. Esta es la forma como debes vivir. Esta es la forma como debes comportarte, como debes conducirte. Esa condición de vida que llevas te llevará a una muerte y a una separación eterna con Dios. Pero el Señor dice que si te vuelves a Él, Él pondrá un anillo en tu mano, un calzado nuevo en tus pies. Entonces hay una presión que Dios ejerce sobre Ezequiel, que profetice, pero no una palabra de hombre, sino una palabra de Dios. Dios quiere que todo hombre pueda tener la verdadera vida y pueda conocerle a Él y tener un encuentro personal con Jesús. La iglesia ha existido para guiar a las personas a un encuentro personal con Jesucristo. Juan 20:31 dice: pero estas cosas
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, aleluya, en su nombre. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Toda la escritura, escúchelo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el único propósito que han tenido de generación en generación es de que el ser humano tenga un encuentro real y personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la escritura lleva al hombre a Cristo Jesús. Santo es el nombre del Señor. Dios desea que tengamos un conocimiento de Dios. Como dice Jeremías 9:24, mas alábese en esto, en el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, Dios quiere que el hombre tenga un real encuentro con Él, que lo conozca, y luego que el hombre, una vez que tiene ese encuentro con Jesús, se esfuerce por conocer a Dios a través de su palabra. Se esfuerce por conocer a Jesús a través de su palabra, porque Jesús es Dios. ¿O no dice la Escritura, yo y el Padre somos uno? Bendito es el nombre del Señor, alabado es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor para siempre. Ahora, otro punto que nos muestra Ezequiel 37 en la historia de los huesos secos, nos muestra el poder que tiene la palabra. Y no una palabra de humana sabiduría, sino una palabra de Dios. No es la palabra humana, ni la sabiduría humana la que produce, escúchelo, el cambio en la vida de una persona, sino es el poder de la palabra de Dios en la vida de esa persona. A usted le hablaron miles de veces y no entendía que Jesús quería salvarle. Pero un día, bendito día, en que la palabra de Dios llegó con poder y potencia de lo alto a tu vida. Y la palabra fue como un martillo que rompió la piedra y te quebró en 1000 pedazos, y Dios comenzó a hacerte de nuevo como barro en manos del alfarero. Ese día entendiste. Y no fueron palabras humanas. Fue la palabra de Dios acompañada del poder del Espíritu Santo la que transformó tu corazón. Como dice Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y no dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que cambia? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Entonces Ezequiel 37 nos muestra el poder que tiene la palabra. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Ezequiel profetiza, dice: oíd palabra de Dios, oíd palabra de Jehová. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Por eso la gente a quien todavía no se le ha revelado Jesucristo, cuando ve a la gente que está oyendo la palabra y que ya conocen al Señor, y la gente que no conoce a Jesús, cuando ve al que oye la palabra, que es quebrantado por la palabra, que llora en la presencia de Dios, que gime en la presencia de Dios, que adore la presencia de Dios, que la palabra de Dios los contriñe, los restaura, lo levanta, lo bendice. La gente que está afuera no entiende. No entiende. Pero los que conocen la voz de Dios, aleluya, conocen la palabra, conocen la voz del Padre, conocen el silbido apacible del Espíritu Santo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que produce
el despertar de los huesos. La palabra, el Espíritu de Dios y la iglesia que se dispone en profetizar palabra de Dios. Eso produce el despertar de los huesos. ¿Y para qué Dios despierta los huesos? Porque si esos huesos siguen durmiendo, morirán. Y creo con todo mi corazón que habrán menos instrumentos de Dios para llevar su palabra. Mas cuando Dios levanta a ejércitos que están muriendo, Dios les da vida, lo hace para traerlos a un avivamiento. Lo hace para traer un nuevo despertar en ellos. Bendito es el nombre del Señor. Porque Dios no traerá un avivamiento a través de ángeles que desciendan del cielo a traer ese avivamiento a la ciudad o a la región donde vivimos. Dios levantará un avivamiento a través de la iglesia, que está compuesta por quienes antes eran huesos secos. Yo era un hueso seco antes de venir a Cristo Jesús. Yo estaba como estos huesos secos a los cuales Ezequiel les tenía que profetizar. Yo era uno de esos huesos secos. Pero un día aparecieron tendones en mi vida, como en la vida de muchos de ustedes, y hoy día forman parte del ejército de Jehová. ¿Para qué? Para que puedan profetizarles a otros una palabra de Dios y esos otros se despierten y formen parte del ejército del Dios vivo para el gran avivamiento que vendrá al final de los tiempos. Un avivamiento que no tiene relación con saltar, sino con una conversión genuina del corazón, con una vida de santidad, una vida consagrada al Señor, con una vida cristiana las 24 horas al día. Avivamiento no es salto, no es grito. Avivamiento no es aplaudir. Avivamiento es transformación. Desde adentro hacia afuera. Avivamiento es dejar drogas. Avivamiento en nuestro interior es dejar alcohol. Avivamiento en nuestro interior es dejar de golpear a la esposa o al esposo. Avivamiento en nuestro interior es dejar de engañar. Avivamiento en nuestro interior es dejar de mentir. Avivamiento en nuestro interior es transformarnos en verdaderos hijos de Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Dios es el único que puede producir ese avivamiento espiritual en los huesos secos. La Escritura dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos haz conocer tu obra. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Y Dios levanta un gran ejército que no se atemorice con nada. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Lo primero que Dios quiere hacer, hermanos, es que tengamos una vida espiritual para luego poder formar parte del pueblo de Dios. Y creo que hoy la iglesia tiene una gran responsabilidad y es poder ser aquellos medios, aquellos puentes, aquellos profetas, lo voy a llamar así, que puedan llevar una palabra bíblica a la gente. Porque eso va a ser lo que va a provocar el despertar de quienes hoy están como aquellos huesos secos que dice Ezequiel 37. Si hay algo que puede despertar nuestra región y si hay algo que puede despertar a nuestro país, es la palabra de Dios.
no pretenda despertar tu nación con una alabanza, sino es la palabra la que trae vida. No estoy diciendo que la iglesia debe ignorar la adoración. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que va a despertar a la iglesia es la palabra. Esa iglesia que se va a quebrantar con la palabra, que va a llorar en la presencia de Dios con la palabra, es la palabra la que va a despertar tu comunidad. El volverse a la palabra de Dios. Cuando la gente se vuelve a la palabra de Dios, tenemos gente más humilde. Cuando la gente se vuelve a la palabra de Dios, tenemos gente sana del corazón. Cuando la gente comienza a volverse y nos volvemos a la palabra de Dios, tenemos gente más sencilla, iglesias más sencillas. Cuando las personas se impregnan de la palabra, se vuelven a las escrituras, como dice la Biblia, volveos a las sendas antiguas. Cuando la gente se vuelve a la palabra del Señor, tenemos más gente con ganas de predicar, más personas con deseos de hacer cosas para el Señor. Queremos alcanzar a esta nación, queremos alcanzar cada rincón de este país, queremos, aleluya, salir al mundo entero y llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se está volviendo a la palabra. Toda la gente que se ha descarriado, hermano, en esta pandemia durante este año, es porque no tenía palabra del Señor y de lo único que dependían era de la reunión habitual del culto. Los que se han perdido de las iglesias, hermano amado, es porque no tenían el fundamento de la palabra. Tenían simplemente una religión. No me digas que eres iglesia si te has desprendido de la iglesia. No me digas que eres miembro del cuerpo de Cristo si te has desprendido del cuerpo de Cristo. No me digas que lees la palabra si has perdido todo sentido de responsabilidad para con Dios y con su obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Necesitamos volvernos a las Escrituras. Necesitamos volvernos a la palabra del Señor. ¿Has sentido tribulación en tu vida estas últimas semanas? Toma la Escritura. Ellas son las que dan testimonio del Señor. La palabra de Dios va a comenzar a producir en tu vida, ¿sabes qué cosa? Un despertar. Un nuevo deseo de vivir en Dios. Días atrás me encontraba en un lugar y escuchaba a unos pastores que ministraban, cantaban a Dios, citaban la Escritura. Y de repente comienzo a sentir ganas de llorar. Y no estaba en la iglesia, no estaba en el culto. Estaba con unos clavos, unos tornillos en la mano. Estaba haciendo un arreglo en la casa. Y sentí ganas de llorar. ¿Qué es lo que fue? ¿Fue el pastor? ¿Fue la radio que estaba escuchando? No. Fue la palabra. Fue la palabra. Esa palabra que me cautivó hace años, me sigue cautivando hasta este día y creo que a muchos es la palabra del Señor la que los sigue cautivando y los mantiene sujetos. Si queremos una iglesia avivada en este tiempo, si queremos una generación, aleluya, apasionada por Dios, necesitamos volvernos a la Escritura. A la Escritura, no andar por allá peleando, por allá levantando banderas o levantando carteles. La Escritura es la palabra, es el alimento. De aquí viene la fe para tu vida, de aquí vienen las convicciones para tu vida. Esto trae un sobrecimiento sólido para tu vida, para tu casa, para tu familia. Si te vuelves a la palabra, vendrá el viento y no te vas a caer. Si nos volvemos a la palabra, vendrá la
lluvia y no nos vamos a caer. Estaremos firmes, tendremos un cimiento sólido. Nuestros pilares estarán, aleluya, fundados en la roca. Volvámonos a la palabra. Antes, muchos de nuestros antepasados cristianos se levantaban y tomaban un salmo, lo leían y meditaban en él. Y decían: Señor, con esta palabra encomendaré a ti mi día. Hoy no tenemos tiempo para eso, porque pasamos toda la vida tan ocupados que no hay tiempo para tomar un salmo. Cuando en realidad el tiempo está, somos nosotros quienes no nos hacemos ese tiempo. Toda la transformación que tu vida ha tenido ha sido por medio de la palabra. Todo lo que has aprendido de Dios, lo has aprendido por medio de la palabra. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de hablar de las Escrituras y por poder exhortarlas, Señor. Dios, cuánta humanidad hoy está en este mismo estado como este valle de huesos secos. Y la única forma a través de la cual ese valle de huesos secos, que es este mundo que nos rodea, pueda tener vida, es escuchando tu palabra, es recibiendo en su corazón tu palabra. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Señor, yo te pido y te clamo en el nombre de Jesús por este mensaje, para que a través de él levantes hombres y mujeres que anhelen llevar las buenas nuevas de salvación a quienes hoy están perdidos, Señor. Y como dice tu palabra, aunque viven, están muertos espiritualmente. Señor, porque tu palabra no solamente debe y puede llevarse desde un púlpito, sino que cada lugar, cada instancia y cada oportunidad es una ocasión más que tú nos entregas para llevar tu palabra. Porque no solo del púlpito se evangeliza, no solo del púlpito se puede exhortar, sino en los lugares por donde tú nos llevas, Señor. Siempre habrá alguien necesitado. Siempre habrá alguien que necesite una dirección, una palabra que transforme su vida. Siempre habrá alguien. Pero muchos, pudiendo hablar, profetizar, ministrar y predicar las Escrituras, no lo hacen por miedo, temor o vergüenza. Mas te pido, Señor, que por medio de esta palabra amoneste nuestro corazón y nos ayudes, para que quienes están a nuestro alrededor muertos como huesos secos sin vida, escuchen tu palabra y tendones y carne comiencen, Señor, a salir en ellos. Y venga tu Espíritu y fluya en ellos y sople, Señor, desde los cuatro vientos y traiga vida en donde no hay vida. Ayúdanos para llevar tu mensaje a cada rincón de nuestra nación y de este país. Y te pido que esta palabra provoque el impacto y el deseo para el cual tú le enviaste en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.